La palabra patria evoca en nosotros sentimientos profundos de pertenencia, identidad y orgullo. Es un concepto que está más allá de las fronteras geográficas o de los símbolos nacionales. La patria es la tierra que nos vio nacer, las personas que nos rodean y sobre todo, los ideales que nos unen como nación. Pero, ¿qué realmente significa ser patria? ¿Es un acto de coraje, de sacrificio, de justicia? ¿O se puede manipular en beneficio de unos pocos? A lo largo de la historia muchos líderes han sido considerados como los grandes forjadores de patria. Algunos, por sus gestas heroicas, por sus visiones de justicia y libertad, dejaron un legado imborrable. Otros, sin embargo, se han autodenominado hacedores de patria. Por sus acciones, lejos de fortalecerla, han traído sufrimiento y división. En este video exploraremos qué significa ser patria y cómo, a través de las decisiones de ciertos líderes, se construye o se destruye la verdadera esencia de una nación. ¿Es suficiente con conquistar tierras o, en realidad, es necesario conquistar el corazón de un pueblo para ser patria? Acompáñanos en este análisis. Hacer patria es un concepto profundo que va mucho más allá de la simple noción de pertenencia a un país. No se trata solo de vivir en un territorio o de respetar símbolos como la bandera o el himno. Hacer patria tiene que ver con un compromiso consciente y activo hacia el bienestar común, con el esfuerzo por construir una nación más justa, equitativa y próspera. Es un acto que involucra tanto el sentido de identidad colectiva como la responsabilidad de contribuir al mejoramiento del país en todos sus aspectos. En primer lugar, hacer patria es reconocer nuestra historia, nuestra cultura y todo lo que nos ha definido como nación. Es saber de dónde venimos, cuáles han sido nuestros logros, pero también nuestras dificultades. Este reconocimiento no se limita a una mirada nostálgica o idealizada, sino que implica una visión crítica y constructiva de lo que somos. Hacer patria es también cuestionar lo que no funciona, lo que aún necesita cambiar. Es tener la disposición de revisar las injusticias, las desigualdades y las carencias, y tomar acciones para corregirlas. Además, hacer patria es un acto de solidaridad. Es entender que nuestro destino no está aislado, sino que está interconectado con el de todos los demás. El bienestar de unos está relacionado con el bienestar de todos. En este sentido, hacer patria implica colaborar, apoyarnos mutuamente, reconocer las dificultades de los demás y trabajar juntos para superarlas. No se trata solo de esperar que otros hagan el cambio, sino de hacer partícipes activos de este proceso. Cada acción, cada decisión que tomamos influye en el bienestar colectivo. Es cierto que muchas veces asociamos hacer patria con momentos de celebración, con fechas históricas o manifestaciones patrióticas, pero lo cierto es que hacer patria es compromiso diario. Es en lo cotidiano donde realmente se construye la nación que queremos. Desde nuestra participación en la vida política, pensando por el respeto en nuestras interacciones diarias, hasta el cuidado del entorno que nos rodea. Cada pequeño acto tiene un impacto en el todo. Hacer patria es ser conscientes de que nuestras acciones y nuestras decisiones cotidianas tienen un efecto directo sobre la sociedad. Un aspecto fundamental de hacer patria es el respeto por los derechos de los demás. Una nación no puede construirse sobre la desigualdad o la discriminación. Hacer patria implica defender la dignidad humana, promover la justicia, la equidad y la inclusión. Cada ciudadano tiene el derecho a ser tratado con respeto y a su vez tiene la responsabilidad de respetar los derechos de los demás. La verdadera fuerza de una patria se mide en cómo trata a sus ciudadanos más vulnerables, no menos importante en el amor por la tierra que habitamos. Hacer patria también tiene un componente emocional, es decir, un vínculo profundo con nuestro país, con su gente, con su naturaleza. Pero este amor no es un amor ciego, ni un amor que ignora las fallas. Es un amor que se nutre del deseo de que las cosas mejoren, que se transforma en una acción concreta para lograr un cambio positivo. Hacer patria es querer lo mejor para el futuro, no solo para nosotros, sino para las generaciones que vienen después. Esto no significa que sea un proceso fácil. Hacer patria requiere esfuerzo, dedicación, paciencia y muchas cosas. Sobre todo sacrificios. No basta con ser conformistas o esperar que otros solucionen los problemas. Hacer patria es un acto constante de involucrarse, de pensar en el largo plazo y de trabajar, cada uno desde su trinchera, para construir
una nación mejor. Implica también reconocer que todos tenemos algo que aportar, desde el profesional más experimentado hasta el joven que empieza a formar su futuro. Finalmente, hacer patria no es algo que se logra de la noche a la mañana, es un proceso continuo en el que cada pequeño paso cuenta. Es un compromiso que se renueva día tras día y que se refleja no solo en las grandes decisiones políticas, sino en los pequeños gestos cotidianos. Hacer patria es construir con trabajo, amor y responsabilidad la nación que soñamos para nosotros y para los demás. A continuación, mencionaremos 5 líderes o gobernantes panameños que hicieron o construyeron patria durante la República y las obras que sustentan o las que los pueden llegar a descalificar como hacedores de patria. Como primer puesto tenemos al gobernante Belicero Porras, uno de los líderes más influyentes de Panamá. Se destacó como presidente en 3 ocasiones, de 1912 a 1916, de 1918 a 1920 y nuevamente de 1924 a 1928. Su legado se caracteriza por ser un enfoque decidido hacia la modernización y el desarrollo del país en un periodo crucial para Panamá, que buscaba consolidar su independencia y establecer su identidad nacional. Durante su mandato, Porras se dedicó de manera especial a fomentar la educación pública. Entendía que la educación era fundamental para el progreso de la nación. Bajo su liderazgo, se implementaron reformas educativas que llevaron a la construcción de numerosas escuelas en todo el país, lo que permitió aumentar la tasa de alfabetización y mejorar las oportunidades para las futuras generaciones. Otro de los aspectos destacados de su gestión fue la modernización de la infraestructura. Porras impulsó proyectos de construcción de caminos, puentes y muy especialmente hospitales. La creación de los hospitales fue un paso importante hacia la mejora de la salud pública en Panamá, ya que en el país enfrentaba desafíos significativos en este ámbito. Además, promovió la creación del Ministerio de Salud, lo que consolidó la atención médica y la mejoró en la forma de la organización de los servicios de salud del país. Sin embargo, su administración no estuvo exenta de controversias. A pesar de sus aportes al país, Porras fue criticado por el uso de recursos públicos para favorecer a sus amigos y aliados políticos. Estas acusaciones generaron descontento y cuestionamientos sobre la transparencia de su gobierno, incluido el descontento de muchos ciudadanos que sentían la corrupción y el clientelismo eran prácticas que estaban socavando los logros alcanzados en materia de educación y salud. En conclusión, podemos decir que Belicero Porras es recordado por ser un mandatario que hizo importantes contribuciones a la educación y la infraestructura de Panamá, y aún así su legado queda matizado por las críticas relacionadas con la gestión de los recursos públicos. Su vida y obra siguen siendo objetivo de estudio y reflexión en la historia panameña, destacando tanto sus logros como los desafíos enfrentados durante su mandato. Su figura nos invita a considerar la complejidad de ser un líder político en tiempos de transformación y cambio. El siguiente líder o gobernante que veremos es el general Omar Torrijos. Este fue una figura emblemática de la historia panameña y es recordado por ser el principal papel como líder militar y político que dejó una profunda huella en el país. Su mandato, que se extendió desde 1968 hasta su muerte en 1981, fue un periodo de transformación que implicó significativas reformas tanto sociales como políticas. Una de sus obras más destacadas fue la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977. Este acuerdo histórico fue fundamental, ya que estableció un cronograma para la devolución del Canal de Panamá a su país, un proceso que culminó en 1999. Este hecho marcó un hito en la historia panameña, ya que simbolizaba la recuperación de la soberanía nacional sobre un recurso estratégico que había estado bajo control estadounidense desde su construcción. Bajo su gobierno, Torrijos también promovió
un conjunto de políticas de desarrollo social y económico que beneficiaron a amplios sectores de la población. Se enfocó en mejorar las condiciones de vida de los panameños, implementando programas que buscaban reducir la pobreza y mejorar el acceso a los servicios básicos como la salud y la educación. Esto incluyó la construcción de viviendas, escuelas y hospitales, así como la creación de empleos en sectores clave de la economía. Sin embargo, su legado no estuvo exento de controversias. Su gobierno fue criticado por sus prácticas autoritarias y por violaciones de los derechos humanos. Las libertades civiles y se vieron restringidas y la oposición política enfrentó severas represalias. Además, su cercanía con regímenes comunistas generó desconfianza tanto en el nivel nacional como internacional, a lo que complicó las relaciones de Panamá con otros países. A pesar de las críticas, Torrijos implementó reformas sociales y educativas significativas durante sus 3 periodos presidenciales. Su administración fomentó la nacionalización de recursos, buscando asegurar que los beneficios económicos del país fueran para el pueblo panameño y no para los intereses extranjeros. Esto también incluyó la defensa de la soberanía del Panamá, y un tema central en su discurso y en su política. En resumen, podemos decir que Omar Torrijos es una figura compleja en la historia de Panamá, ya que sus logros en la recuperación de la soberanía y el desarrollo social son innegables, pero su legado también está marcado por la controversia y la represión política. Su vida y obras continúan siendo objeto de debate y reflejando las tensiones entre el progreso social y la necesidad de un gobierno democrático y respetuoso de los derechos humanos. Su impacto en el país sigue siendo relevante en la discusión sobre la identidad y la soberanía panameña. Algunos de los líderes y soberanos que hicieron patria en Panamá, podemos destacar a Manuel Amador Guerrero, que fue el primer presidente de Panamá desde 1904 a 1908. Algunas de las obras o logros que lo avalan podrían ser la independencia de Panamá, ya que en esta él fue una figura clave para la separación de Panamá de Colombia en 1903, siendo reconocido como uno de los padres de la patria. También la consolidación de la República, ya que éste ayudó a establecer la estabilidad política y económica en los primeros años de la República. También para la infraestructura y desarrollo. También durante su mandato se impulsó la construcción de hospitales y saneamiento en la ciudad de Panamá, con apoyo de los Estados Unidos para combatir enfermedades como la fiebre amarilla y demás. El Tratado Heybuno-Varila, aunque polémico, firmó este tratado que permitió la construcción del canal de Panamá bajo administración estadounidense. Y algunas causas que los pueden descalificar serían la dependencia, la dependencia que tuvo Estados Unidos, ya que su gobierno quedó marcado por la influencia estadounidense que muchos consideraron excesiva y una pérdida de soberanía nacional. Y también, por otra parte, el Tratado de Heybuno-Varila, ya que fue considerado por algunos como una cesión demasiado amplia de derechos de Estados Unidos, lo que generó tensiones en las décadas posteriores. José Domingo Espinar, militar y líder de 1830. Algunos logros, aportes, obras que podemos destacar serían el breve liderazgo en la independencia regional. En su tiempo, contribuyó a los movimientos que buscaban darle autonomía a Panamá frente al gobierno central de Colombia, o sea, la Gran Colombia. Y el compromiso regional. Lideró brevemente un golpe para buscar mayor autonomía administrativa y económica para el istmo. Las cosas que lo pueden descalificar serían su golpe de estado de 1830, ya que su movimiento fue visto por algunos como oportunista, aprovechando la desestabilización de la Gran Colombia para ganar poder y la falta de logros duraderos. Su gobierno fue corto y su impacto muy limitado, debido a las tensiones políticas internas y la rápida restauración del control central colombiano. Y también tenemos a Arnulfo Arias Madrid, que fue presidente en 3 periodos, 1940 a 1941, de 1949 a 1951
y también lo fue brevemente en 1968. Los logros y aportes que podemos mencionar serían la modernización del sistema educativo y de salud. Creó el Seguro Social y promovió leyes laborales que beneficiaron a los trabajadores panameños. También el nacionalismo. Buscó reafirmar la identidad nacional panameña, promoviendo reformas para limitar la influencia extranjera en el país. La infraestructura. Su gobierno fomentó obras públicas como escuelas, carreteras y hospitales. Y lo que lo puede descalificar serían sus tendencias autoritarias, ya que durante su mandato implementó políticas que algunos considerarían dictatoriales, como la censura y represión de opositores. El racismo institucional, ya que implementó políticas xenofóbicas que restringieron derechos de ciudadanos de ascendencia asiática y afroantillana. Y las destituciones y exilios. Fue depuesto en cada uno de esos tres mandatos, lo que evidenció divisiones internas y oposiciones políticas importantes. Basándolos en la literatura, ¿qué es la patria? Revuelvo la mirada y a veces siento espanto cuando no veo el camino que a ti me ha de adornar. Quizás nunca supiese que te quería tanto si el lado no dispone que atravesara el mar. Fragmento de la poesía Patria de Ricardo Miró. En la poesía titulada Patria de Ricardo Miró, la patria se representa no solo como un concepto geográfico o político, sino como un sentimiento profundo y trascendental que se nutre de la identidad, los recuerdos y los valores de un pueblo. Ricardo Miró, a través de sus versos, refleja una visión de la patria como algo esencial y vivencial, donde la patria es una identidad que se vive en el corazón y la memoria colectiva. El poema de Miró representa un amor por la patria que va más allá de lo material, subrayando la importancia de la tierra, pero también de las tradiciones, el sacrificio y la lucha de los pueblos que la han forjado. La patria se convierte en una herencia cultural, un espacio que está marcado por la historia, el sufrimiento y la esperanza de un pueblo. En este sentido, el poema es una reflexión sobre la pertenencia, el sacrificio por la libertad y el deber de cuidar y preservar ese legado. Así, según Ricardo Miró, la patria no es solo un territorio, sino una vivencia emocional, un símbolo de la unidad y la identidad de un pueblo. En la canción Patria de Rubén Blades, la patria se representa como un concepto complejo, lleno de contradicciones y desafíos. Rubén Blades, a través de sus letras, aborda la patria no solo como un territorio o una nación, sino como una idea que está profundamente relacionada con la injusticia, la libertad y los derechos humanos. En la canción, la patria se representa como un lugar que debería ser un hogar para todos, pero que a menudo está marcado por las desigualdades, la opresión y el sufrimiento de su gente. Blades reflexiona sobre la realidad de los pueblos latinoamericanos, donde la patria, aunque idealizada como un símbolo de unidad y amor, también se ve empeñada por la corrupción y la pobreza y la falta de oportunidades. La patria en la canción de Blade se convierte en una metáfora de lucha y resistencia. Es un concepto ambivalente que refleja tanto el amor profundo por la tierra y el pueblo, como la crítica a las injusticias que prevalecen en ese mismo contexto. Así, Blades plantea que la verdadera patria debe ser un espacio de igualdad, libertad y dignidad para todos sus habitantes, algo que en muchos casos todavía está por alcanzarse. Entonces, ¿qué es la patria al final de todo? La patria, en un concepto general, se refiere a la nación o tierra en la que una persona nace o se siente identificada. Generalmente se asocia con el sentido de pertenencia, identidad cultural y valores compartidos por un grupo de personas que viven en un territorio común. Sin embargo, la idea de patria va más allá que una simple definición geográfica. Implica un vínculo emocional y simbólico con la historia, sus tradiciones, los sacrificios y las luchas de un pueblo. En otros términos, la patria se refiere también como un conjunto de principios, recuerdos y sueños colectivos que incluyen los logros y las tragedias compartidas por una nación. Puede ser un símbolo de lucha y de orgullo por la justicia, pero también puede verse como una construcción crítica que invita a reflexionar sobre las contradicciones y las injusticias que pueden existir dentro de ella. Por lo tanto,
concluimos que la patria no es solo un concepto político o geográfico, sino también es un fenómeno emocional, cultural y social que tiene diferentes significados dependiendo del contexto histórico y de las experiencias de cada individuo o comunidad. En Panamá, a lo largo de su historia republicana, han existido varios líderes y gobernantes que han sido considerados tanto como hacedores de la patria por sus logros, como también figuras polémicas debido a sus acciones o decisiones. A continuación, estos son algunos. 1. José Domingo de Valdía, de 1842 a 1845. Su acreditación como heredero de la patria consolidaron la soberanía de Panamá. Durante el mandato de Ovaldía consideró la independencia de Panamá de Colombia, aunque Panamá había proclamado su independencia en 1821. La soberanía seguía siendo cuestionada por Colombia. Desacreditación. Falta de reformas estructurales. Si bien durante su mandato hubo cierta estabilidad, las reformas políticas y económicas que impulsó no fueron suficientes para superar los problemas estructurales del país. 2. Tomás de Herrera, de 1835 a 1839. Acreditación. Promovió la independencia como líder durante la separación de Panamá de Colombia en 1821. Herrera fue una figura clave en la gestión de la República Independiente. Fue uno de los primeros presidentes de la República de Panamá. Desacreditación. Inestabilidad política. Su mandato estuvo marcado por la inestabilidad política, que incluyó luchas internas y dificultades en la organización del nuevo Estado panameño. Esta falta de cohesión afectó el avance de la nación en sus primeros años. 3. Manuel Amador Guerrero, en 1904 a 1908. Acreditación. Fue el primero en la presidencia de la República de Panamá tras independencia de Colombia. Manuel Amador Guerrero fue el primer presidente tras la separación de Panamá de Colombia en 1903. Estableció las bases del nuevo Estado panameño. También firmó el Tratado Ay-Banaú-Varilla en 1903, aunque el polémico este tratado garantizó la construcción del Canal de Panamá, lo que representó un hito clave en la historia de Panamá y en el desarrollo de la economía nacional. Su desacreditación. Dependencia de Estados Unidos. El Tratado Ay-Banaú-Varilla le concedió a Estados Unidos el control sobre la zona del canal, lo que lo llevó a una relación de dependencia que muchos consideraban una traición a la soberanía nacional. Además, el hecho de que este tratado fuera negociado sin una representación plena de Panamá generó muchas críticas. 4. Arnulfo Arias Madrid, 1949, 1951, 1968 y su acreditación como heredero de la patria. Luchador por la soberanía, Arias fue un ferviente defensor de la soberanía nacional frente a las intervenciones extranjeras, especialmente de los Estados Unidos. Impulsador de reformas sociales. Durante su mandato promovió políticas de bienestar social y de educación. Desacreditación. Gobiernos autoritarios. Su mandato estuvo marcado por un estilo autoritario y polarizador, con varios golpes de Estado y crisis política. Su carácter confrontativo y su tendencia a actuar de manera unipersonal dañaron la estabilidad política. Golpe de Estado en 1951. Su mandato en 1951 fue interrumpido por un golpe de Estado, lo que lo dejó una sombra sobre su legado como líder de la patria. 5. Omar Torrijos Herrera, de 1968 a 1981. Acreditación como hacedor de la patria. La firma de los tratados Torrijos-Carter en 1977, Torrijos es reconocido por lograr la devolución del Canal de Panamá a los panameños en 1999 mediante los tratados de Torrijos-Carter.
lo que representó un acto de soberanía y dignidad para el país. Reformas sociales. Durante su gobierno, Torrijos implementó políticas de bienestar social, en especial en áreas como la educación y la salud, lo que mejoró las condiciones de vida de muchos panameños. Desacreditación, gobierno autoritario y represión política. Torrijos gobernó de una manera muy autoritaria, suprimiendo la oposición política y limitando los liberales individuales. Su gobierno estuvo marcado por la represión de movimientos opositores y por el uso del aparato militar para consolidar su poder. Vínculos con el narcotráfico. Existen numerosas acusaciones sobre los vínculos de Torrijos con el narcotráfico y la corrupción, aunque nunca se han comprobado plenamente. 6. Manuel Noriega, de 1983 a 1989. Acreditación. Control del canal y relaciones internacionales. Durante los primeros años de régimen, Noriega logró consolidarse como un actor clave en la geopolítica de la región, siendo considerado para los Estados Unidos como un aliado en la lucha contra el narcotráfico. Desacreditación. Dictadura y violación de los derechos humanos. Noriega gobernó de manera dictatorial con violaciones sistemáticas de derechos humanos, represión de la oposición política y corrupción. Su régimen estuvo marcado por la brutalidad, la corrupción y el control del narcotráfico. Invasión a Estados Unidos en 1989. Su caída del poder fue consecuencia de la invasión de Estados Unidos en 1989, que no solo destituyó a Noriega, sino que también dejó una crisis política y económica en Panamá. Por último, Ricardo Martinelli, de 2009 al 2014. Acreditación como heredero a la patria. Infraestructura y modernización. Martinelli impulsó grandes proyectos de infraestructura como la expansión del Metro de Panamá, el desarrollo de autopistas y obras públicas que mejoran la conectividad del país. Desacreditación, corrupción y escándalo. Su gobierno fue marcado por graves acusaciones de corrupción, incluyendo el escándalo de los pinchazos telefónicos, donde se alejó que el gobierno espiaba a los opositores y periodistas. Tras su mandato enfrentó múltiples procesos judiciales por corrupción y abuso de poder.